Hay cosas que parecen completamente normales, pero cuando las entiendes, ya no puedes dejar de verlas, porque hay comportamientos que revelan más de lo que una persona dice. Y lo más curioso es que probablemente ya los viste, pero no los entendiste, hasta ahora. Cuando alguien tiene más experiencia, no se nota en lo obvio. Se nota en cosas tan pequeñas, tan sutiles, que casi nadie les presta atención. Pero cuando empiezas a ver esto, ya no puedes volver a verlo igual. Y hoy voy a mostrarte exactamente qué buscar. Si te interesa entender la psicología femenina real, suscríbete porque en este canal explico señales que nadie más te dice. Empecemos con algo que cambia completamente tu perspectiva. No reacciona, observa primero. La mayoría de las personas, cuando algo pasa, reaccionan inmediatamente. Hay un comentario, una situación, una pregunta, y la respuesta es instantánea, emocional, impulsiva. Pero cuando alguien tiene experiencia real, hay una pausa. Un microsegundo donde notas que está procesando, analizando, decidiendo cómo responder. No es vacilación por inseguridad, es intención, es control. Y esto lo he visto siempre, pero nunca lo había entendido así. Porque cuando alguien no responde por impulso, sino con intención, está revelando algo masivo, que ha estado en suficientes situaciones como para saber que la primera reacción no siempre es la mejor, que ha aprendido a evaluar antes de actuar. Y eso no se enseña en teoría, eso se aprende viviendo. Investigación en psicología del comportamiento de la Universidad de Michigan muestra que las personas con mayor experiencia social exhiben tiempos de respuesta ligeramente más largos, no por duda, sino por procesamiento estratégico más sofisticado. Están calculando variables que otros ni siquiera consideran. Entonces, cuando la ves hacer esa micropausa antes de responder, cuando notas ese segundo donde está claramente pensando en lugar de reaccionando, ahí está la señal. Y una vez que lo ves, no puedes ignorarlo. La segunda cosa que parece normal pero dice muchísimo, se adapta sin que lo notes. Su tono de voz cambia según con quién está hablando. Su energía se ajusta al ambiente. Su forma de expresarse se modifica dependiendo del contexto. Y todo esto pasa tan naturalmente, tan fluidamente, que parece que no está haciendo nada especial. Pero esa capacidad de adaptación sin esfuerzo visible no es casualidad. Es el resultado de haber estado en tantas situaciones diferentes que ya sabe instintivamente cómo calibrar su comportamiento. No está forzando nada, simplemente fluye. Y eso no viene de leer libros o ver videos, viene de experiencia vivida. Piénsalo, cuando alguien es nuevo en algo, su comportamiento es rígido. Tiene una sola forma de actuar porque es la única que conoce. Pero cuando alguien ha vivido más, tiene un repertorio completo. Puede ser seria cuando la situación lo requiere, puede ser juguetona cuando el contexto es apropiado, puede ser directa o sutil dependiendo de lo que necesita. Y aquí es donde se pone interesante, porque la mayoría de los hombres no nota esto. Piensan que es solo así como ella es. Pero no, es así como ella decidió ser en ese momento específico. Y esa flexibilidad situacional es señal de experiencia profunda. La tercera señal, y esto parece pequeño pero no lo es, no necesita validar lo que dice. Cuando cuenta algo, cuando expresa una opinión, cuando comparte una experiencia, lo hace sin justificarse, sin explicar por qué está calificada para decirlo, sin buscar aprobación de que lo que dijo es correcto o válido. Y esto es devastador como indicador porque la gente sin experiencia constantemente busca validación externa. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Verdad que sí? ¿No crees? Están inseguros de su propio conocimiento, entonces necesitan que otros lo confirmen. Pero cuando alguien ha vivido más, habla con una certeza tranquila, no arrogante, no presumida, simplemente segura, porque no está especulando, está relatando, no está theorizing, está compartiendo lo que sabe. Y esa diferencia se siente inmediatamente en cómo comunica. La cuarta cosa que la mayoría no analiza, sabe cuándo cortar el momento. No alarga interacciones innecesariamente, no exprime cada conversación hasta secarla. Puede estar en medio de algo interesante y simplemente decir, bueno, nos vemos, y irse. No hay drama, no hay explicación excesiva, simplemente termina. Y esto genera más impacto que cualquier cosa que pudiera haber dicho quedándose más tiempo, porque deja algo en el aire, deja curiosidad, deja la sensación de quiero más.
Y eso no es manipulación calculada, es entender intuitivamente que menos es más. La gente sin experiencia no sabe cuándo parar. Siguen hablando, siguen estando ahí, siguen empujando la interacción mucho después de que debieron retirarse. Pero alguien con experiencia real lee el momento, siente cuándo está en su pico y se va exactamente ahí, dejándote queriendo más en lugar de aliviado de que finalmente se fue. Y aquí es donde todo cambia, porque no se trata de lo que hace, sino de cómo lo hace. Y eso es lo que la mayoría nunca analiza. La quinta señal es absolutamente reveladora. No reacciona al 100%. Cuando pasa algo emocionante, cuando hay buenas noticias, cuando algo la sorprende, su reacción es genuina pero medida. Muestra emoción, sí, pero guarda parte de ella. No explota completamente, no se derrama toda. Y esto no es frialdad, es control emocional. Es haber aprendido que mostrar toda tu emoción todo el tiempo te hace predecible, te hace fácil de leer, te hace vulnerable. Entonces guarda algo para sí misma. Mantiene una reserva. Y eso crea misterio. Porque cuando siempre muestras todo, la gente siente que te conoce completamente. Pero cuando hay capas, cuando se dan cuenta de que hay partes de ti que no muestras inmediatamente, te vuelves infinitamente más interesante. La sexta cosa que dice más de lo que parece. Te deja espacio para reaccionar. No llena todos los silencios. No habla sobre tus respuestas. Hace un comentario, una pregunta, una observación y luego se calla. Te da espacio real para procesar y responder. Y esto parece básico, pero la gente sin experiencia tiene terror a los silencios. Entonces, hablan y hablan y hablan, llenando cada segundo de aire porque el silencio les incomoda. Pero alguien con experiencia entiende que el silencio también comunica, que las pausas tienen poder, que no tienes que estar constantemente llenando el espacio con palabras. Investigación sobre comunicación efectiva de la Universidad de Stanford muestra que los comunicadores más experimentados usan pausas estratégicas el doble de frecuentemente que los novatos, porque entienden que lo que no dices es tan importante como lo que sí dices. La séptima señal, y aquí es donde la mayoría falla, maneja el contacto físico con naturalidad total. No es que sea más táctil o menos táctil. Es que cuando hay contacto, ya sea casual o intencional, no hay esa conciencia exagerada de «oh, estamos tocándonos». Es simplemente natural, y esa naturalidad con el contacto físico solo viene de haber estado en suficientes situaciones donde el contacto fue parte normal de la interacción. Alguien sin experiencia se pone tenso, se sobreanaliza, se pregunta «¿estuvo bien que hice eso?». Alguien con experiencia simplemente lo hace, lo siente y sigue adelante sin hacer un evento de ello. Y cuando la ves tocar tu brazo durante la conversación, sin ninguna hesitación, cuando pone su mano en tu hombro con confianza total, cuando el contacto físico fluye tan naturalmente como la conversación, ahí lo tienes. Esa comodidad con el espacio físico compartido es señal directa de experiencia. La octava cosa que revela más de lo que parece. No sobreexplica sus decisiones. Si decide algo, si cambia de opinión, si elige una opción sobre otra, simplemente lo hace. No siente la necesidad de justificar cada decisión con un monólogo de razones. Porque la gente con poca experiencia siente que tiene que explicar todo para que tenga sentido, para que sea válido, para que otros lo acepten. Pero alguien con experiencia confía en su propio juicio lo suficiente como para no necesitar validación externa constante de que sus decisiones son correctas. Entonces, cuando dice «voy a hacer esto», sin un ensayo de por qué, cuando cambia de planes sin disculparse excesivamente, cuando toma decisiones con esa certeza tranquila, está revelando que ha tomado suficientes decisiones en su vida como para confiar en su propio criterio. La novena señal es particularmente sutil. Nota cosas que otros pasan por alto. Detalles pequeños en el ambiente, en lo que dijiste hace 5 minutos, en cómo cambiaste tu energía. No de forma obsesiva o analizando todo constantemente, sino con una conciencia periférica natural de lo que está pasando. Y esa capacidad de estar presente en múltiples niveles simultáneamente, de poder mantener una conversación mientras también está consciente del contexto más amplio, eso no es algo que la gente sin experiencia puede hacer.
requiere haber estado en suficientes situaciones como para no tener que usar toda tu energía mental en la conversación inmediata. Alguien nuevo está completamente absorbido en lo que está diciendo, en cómo se está presentando, en no meter la pata. Pero alguien con experiencia puede estar relajado en la conversación y simultáneamente consciente de todo lo demás. Y cuando hace un comentario sobre algo que mencionaste casualmente hace rato, cuando nota ese cambio sutil en tu tono, ahí está la señal. La 10ª cosa que parece normal pero dice muchísimo, no dramatiza las cosas pequeñas. Algo sale mal, algo no es como esperaba, hay un problema menor y su reacción es proporcionada. No magnifica cada pequeña cosa en una crisis, porque la experiencia te enseña perspectiva. Te enseña qué merece tu energía emocional y qué no. Y cuando has vivido suficiente, has experimentado problemas reales, sabes que no todo requiere una reacción dramática. Entonces, cuando algo sale mal y su respuesta es, bueno, no es ideal, pero lo resolvemos, cuando hay un contratiempo y simplemente se adapta sin hacer un drama de ello, está revelando que tiene el contexto de experiencia suficiente para saber qué es realmente importante y qué no. Y la 11ª señal, probablemente la más poderosa, no compite por atención. En un grupo, en una reunión social, en cualquier contexto con múltiples personas, no está constantemente luchando por ser el centro. Puede estar callada, observando, y estar completamente cómoda en ese rol, porque la gente sin experiencia necesita constantemente validación de que son interesantes, de que importan, de que están siendo vistos. Entonces compiten por atención, interrumpen, se fuerzan en conversaciones, pero alguien con experiencia real tiene suficiente confianza interna como para no necesitar validación externa constante. Puede estar en la periferia de una conversación, puede no ser el foco, y estar perfectamente bien con eso, porque sabe que su valor no depende de cuánta atención está recibiendo en cada momento. Y esa tranquilidad, esa ausencia de necesidad de estar constantemente en el centro, es señal masiva de experiencia y madurez. Ahora entiendes por qué no se trata de lo que hace, sino de lo que se le escapa sin darse cuenta. La experiencia no se anuncia, se filtra en pequeños detalles. Y cuando sabes verlos, empiezas a entender cosas que antes pasaban desapercibidas. Lo has visto, pero nunca lo habías entendido. Ahora que lo entiendes, ya no puedes dejar de verlo. Y eso cambia completamente cómo lees a las personas, cómo interpretas comportamientos, cómo entiendes lo que realmente está pasando más allá de lo obvio. Así que si este video te reveló cosas que siempre estuvieron ahí pero no veías, si ahora tienes una nueva perspectiva sobre cómo leer la experiencia real versus la aparente, dale like y comparte esto. Y suscríbete porque tengo mucho más contenido sobre psicología femenina. Y te invito a que veas el siguiente video porque en este canal he tocado diferentes temas que pueden ser de gran ayuda para ti. Nos vemos ahí.